Carta de Pablo a Filemón. Filemón, un solo capítulo, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle, como siempre, al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra proclama que bienaventurados son los pacificadores o los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Señor. Y Padre, te pedimos en este estudio que nos hagas entender tu obra pacificadora de una manera tan cabal que podamos entonces ser habilitados para implementarla en nuestras vidas, para que nuestras vidas estén llenas de una actitud pacificadora, Señor. Y seamos así, y que mostremos así la realidad de tu semilla en nosotros, de que hemos nacido de ti y hemos estado adorándote, Señor. Te pedimos, Padre, de que ciertamente unjas mi boca, pero unjas nuestros corazones más importantemente, Señor, para que podamos escuchar no la voz de un pastor, sino tu voz, Señor. Padre, que el mensajero no sea nada, pero el mensaje lo sea todo. Porque el mensaje en última instancia que venga de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, bueno, entonces terminamos el libro de Colosenses, estuvimos estudiando este año Efesios y después estudiamos Colosenses y ahora vamos a estar entonces estudiando hoy, probablemente terminemos el libro de Filemón. En realidad es una cartita, el libro o la carta de Filemón, la carta que le escribió Pablo a Filemón, porque eso es realmente, el autor es Pablo, el apóstol Pablo, y la audiencia es Filemón y su familia, que son unos creyentes en la ciudad de Colosas, ¿no? Esta carta fue escrita en el tiempo en que Pablo estaba encarcelado en Roma, y según los eruditos, eso puede haber sucedido entre el año 60 al 62 después de Cristo o del 64 al 65 después de Cristo, dependiendo cómo lo estudien. Pero el punto es que más o menos es por ahí en esa fecha. Y esta carta fue enviada por el mismo Onésimo a Filemón. Vemos que la carta de Filemón y la carta de Colosenses fueron enviadas digamos, en dupla con Onésimo, que fue con Tíquico. Tíquico llevaba la carta a la iglesia colosense, pero Onésimo llevaba esta carta privada de Pablo a Filemón. Como vamos a ver, Filemón es básicamente el amo de Onésimo, que había sido un esclavo que se había escapado, probablemente había robado de su amo Filemón, y se había escapado y dio con Pablo en Roma, se salvó, conoció al Señor a través del ministerio de Pablo, y bueno, y ahora Pablo lo está enviando de regreso. Mira, el mensaje principal de esta epístola es una carta que expone de una forma muy clara la doctrina cristiana de la intercesión y la de la reconciliación, tanto en forma práctica para nosotros emular, como en forma ilustrativa para que nosotros entendamos la obra intercesora y reconciliadora de Jesucristo. ¿Okay? Entonces ese es el mensaje principal, pero bueno, como es una carta bien cortita, yo la voy a leer y después entonces voy a hacer una lectura general y después entonces entramos a los puntos a ver qué podemos aprender. ¿Okay? Entonces, carta a Filemón, capítulo 1, el único capítulo, versículo 1, y dice lo siguiente. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza o la autoridad suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón.
Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de esto, prepara mi alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. ¿Ok? Entonces, mira, eso es todo. Esa es toda la carta a Filemón. Pero entonces ahora vamos a ver qué enseñanzas podemos extraer de esta carta. ¿Ok? Y vamos entonces detalladamente a ver un poco aquí. Mira, lo primero que vemos aquí es que Pablo dice, en el primer versículo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Por lo general Pablo se presenta como Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pero ahora Pablo está preso. Y él dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Fíjate que no dice prisionero del emperador romano, ¿verdad? Ni dice prisionero del gobernante o del gobernador X o Y o Z, sino él dice que es prisionero de Cristo Jesús. Mira, es importante entender y creer en la soberanía de Dios. Entender y creer en la soberanía de Dios, que Dios es soberano en todas nuestras cadenas, en todas nuestras prisiones, en todos nuestros problemas. Sí, mira, Isaías 45:6, mira lo que dice, yo soy el Señor y no hago ningún otro. Isaías 45:6 dice, y el 7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. El Señor aquí en Isaías 45, versículos 6 y 7, y en muchos otros lugares de la palabra, proclama que Él es soberano de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa, incluyendo las cosas buenas, a las cuales es fácil darle gracias al Señor, pero incluyendo las cosas malas y dolorosas y incómodas, en las cuales se nos hace más difícil darle gracias al Señor. Pero el punto es que Pablo disfrutaba de una libertad. Porque aunque estaba preso, él reconocía en la realidad de que él no estaba preso por mala suerte o por algún tipo de mala cava, lo que sea, sino que era preso, era prisionero de Cristo Jesús porque Dios es soberano. Y debemos recordar esto cuando estamos en las cadenas de nuestras circunstancias. Cuando estamos en la prisión de nuestros problemas, recordemos siempre de que Dios es soberano y nada puede sucedernos a menos que Dios lo envíe directamente o por lo menos lo permita que suceda. Y tenemos ejemplos, tenemos a Job y podemos estudiar la vida de Job y vemos en realidad que en medio de toda la desgracia, sin embargo, el diablo no le pudo hacer nada a Job a menos que Dios le diera permiso para esto, ¿no? Pero bueno, eso como el primer punto, pero si seguimos leyendo, dice, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, y la hermana Apia, a Arquipio, nuestro compañero de lucha. Los eruditos consideran que probablemente esta hermana Apia es la esposa de Filemón y Arquipo es uno de los hijos de Filemón, quizás el primogénito. Pero bueno, eso no es realmente muy importante. Lo que sí veo aquí es que dice que Arquipo nuestro compañero de lucha. Arquipo nuestro compañero de lucha, porque Arquipo mira, recordemos algo. El cristianismo es una guerra, no unas vacaciones. No, la realidad es que los cristianos somos soldados en medio de una guerra, no estamos de vacaciones. Efesios 6, Pablo, después de predicarnos el Evangelio y darnos exhortación, nos dice al final, mira lo que dice, de ponernos la armadura de Dios. En Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Fíjate, nuestra lucha sino contra poderes, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué?
para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Okay, el día malo es como quien dice alegóricamente, de ese momento donde tú no sabes cuándo vas a recibir un entrenamiento del Señor de esos fuertes, donde te va a dejar pasar por ciertas situaciones incómodas, tragedias quizás, qué sé yo, pero todo enseñado de un corazón de amor que ha demostrado su amor de una forma categórica y contundente al morir en la cruz por nosotros y procurar así el perdón de nuestros pecados y su amor es indudable en esa expresión de amor. Y si Él ya nos amó de esa manera, podemos confiar que su soberanía y su poder va a ser utilizado, como dice la Escritura, para el bien de su gente. Pues Romanos 8:28 dice que Dios obra todas las cosas para el bien de su gente. ¿Ok? Pero fíjate, este otro puntito que veo al final del versículo 2 que dice, y la iglesia que se reúne en tu casa. Oh. Casas consagradas al reino de Dios. ¿Qué bacán sería si todas las casas de las personas que llaman Calvary Chapel Miraflores, bueno, ahora es Miraflores San Isidro, es su iglesia, transformaran sus casas en casas que fueran consagradas al reino de Dios? No necesariamente para tener servicio los domingos, pero sí para tener actividad de discipulado. Del discipulado tú sabes, del que se necesita casi que hasta más que la prédica del domingo. Es en el momento en el que te escuchamos, sino en el que hay interacción y compartimos vida. Hermano, yo he estado desde hace tiempo dándoles, grabamos los videos con ese mismo propósito para que se puedan reproducir de una forma fácil y simplemente entonces hablar al respecto. Hay notas con las prédicas y todo esto. Digamos que toda la infraestructura está en pie y bueno, siempre está entonces el llamado a que abran sus casas para hacer estudios bíblicos, abran sus casas para el avance del reino de Dios. Así como vemos aquí que este hermano Filemón abría su casa y tenía una iglesia en su casa. Pero bueno, versículo 3 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre vemos los siameses de Pablo, donde la gracia viene primero y paz después, porque la gracia es la raíz del Evangelio y la paz es el fruto del Evangelio. Pero sin embargo vemos el versículo 4, dice, siempre, mira lo que dice Pablo, dice, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. ¿Por qué? Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Mira, fíjate que dice, tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús, pero no solo en forma vertical hacia el Señor Jesús, sino también hacia todos los creyentes, a toda la familia de fe. Mira, yo noté aquí que el punto es que tenemos que entender que el verdadero amor a Dios, bíblicamente, se expresa en amor a los demás, amor al prójimo y sobre todo amor a la familia de Dios. El verdadero amor a Dios se expresa en amor a los demás. Tú y yo podemos decir que amamos a Dios todo lo que queremos, pero si ese amor a Dios no está expresándose en amor a los demás, entonces realmente es cuestionable la realidad de a quién estás adorando. Porque adorar al Dios que es amor, produce amor. Eso no lo estoy inventando yo porque simplemente quiero ver más amor en sus corazones. No. Primera de Juan 3:14 lo dice de esta manera. Nosotros sabemos, mira lo que dice el apóstol Juan. En Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? ¿Porque amamos a Dios o porque siento la actividad del Espíritu o porque no? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Eso, Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Más, el versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. No solo en ese versículo, Primera de Juan, el capítulo siguiente, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces dejemos que la realidad como que dice, el instrumento que nos indica si verdaderamente estamos bien en nuestra doctrina, si estamos bien a quién estamos adorando, dejemos que sea
la cantidad de amor que esa adoración y que esa doctrina está produciendo en nuestras vidas. Nuestra capacidad de poner las necesidades de los demás, el crecimiento espiritual de los demás por encima de nuestros intereses, acorde a la voluntad de Dios para con ellos. Y la voluntad de Dios para con las otras personas siempre es el avance del reino de Dios en sus corazones. Mira, Santiago 2.26 lo pone muy claro y lo repite varias veces, pero Santiago 2.26 dice, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe que no produce amor en tu corazón es una fe estéril, ¿no? Y eso que entre tú y el Señor, a ver, la realidad es que obviamente la obra santificadora de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero ciertamente en el transcurso del tiempo pueden haber altos y bajos, pero tú puedes ver desde que tú has estado caminando con el Señor, desde que tú supuestamente crees en Él, puedes ver en tu vida la manifestación de que en tu vida hay más capacidad de amar y de soportar, digamos, achaques o insultos o agresiones de los demás sin digamos, reaccionar en la carne, no de una manera perfecta, pero que poco a poco hay algún tipo de crecimiento. Tiene que haber. Si no hay, entonces yo te exhorto a que te analices y veas realmente en la luz de las Escrituras a quién estás adorando. Si tu doctrina es correcta, acorde a las Escrituras, porque la Escritura dice que el que adora al Señor, esa adoración, la cercanía al Dios del amor, produce amor en nuestros corazones. Ok, pero ¿qué más? Seguimos aquí en el versículo 6, dice, y mira lo que dice Pablo, porque ahorita en esta etapa de la epístola todavía se está introduciendo. Pero dice, mira, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y este es un versículo que es un poquito difícil en el original, debido a las palabras y la construcción gramatical que tiene en el original, un poco difícil de traducir, y por eso es que es bueno leer la Biblia en diferentes traducciones, porque a veces nos dan un poquito más de perspectiva al respecto. Y mire, yo anoté aquí, mira, y estuve indagando en este versículo que me llamó la atención, porque no lo entendía bien, y veo, mira, en el versículo 6, si lo vemos en la nueva, esta es la nueva traducción viviente, mira cómo lo pone, pido a Dios que pongas, porque este es Pablo diciéndole, ok, Filemón, ahora que te en cierta forma santificadamente te he floreado, ¿no? Dice, pido a Dios entonces ahora que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, ¿cómo? A medida que comprendes y vives tú todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces fíjate que siempre es lo que hemos venido estudiando como que hasta que se nos acabó el aire en Efesios. Y seguimos repitiéndolo en Colosenses, pero es la realidad de que la exhortación, el énfasis en comprender y vivir o experimentar mediante más fe, no solo el perdón de los pecados, sino el contexto completo de lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Es decir, y lo he dicho varias veces, pero es algo que me doy cuenta en la iglesia moderna, que nos conformamos. Y a veces nosotros digamos los predicadores o los ministros del Señor somos los a quienes darle la culpa, porque nos conformamos con con no ir al infierno tengo, y gracias a Jesucristo porque cuando muera no voy al infierno, y bueno, y convertimos al cristianismo simplemente en una póliza contra incendios, pues, ¿no? Cuando muera no voy al infierno, bacán, pero bueno, ahora voy, pero me quedan unos años aquí en este mundo y bueno, y realmente yo quiero hacerme feliz, ¿no? Y resulta que cuando Jesucristo vino aquí y dijo, yo vengo aquí a darles vida y vida en abundancia, Él no está hablando nada más de cuando muriera, ciertamente es el más importante, ciertamente que cuando pases la eternidad estés habilitado con lo que se necesita, que es fe en Jesucristo para no quedarte y no poder ir a la presencia de Dios. Ciertamente Jesucristo vino acá a darnos vida eterna. Y la vida eterna es más que vivir para siempre, porque toda alma va a vivir para siempre. El punto es dónde va a vivir.
En la presencia de Dios el cielo, o en la ausencia de Dios el infierno. Pero vida eterna, acorde al Señor mismo, en Juan 17:3, es tu capacidad de conocer a Dios, de deleitarte en Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús en esa oración que Él está haciendo en Juan 17, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y es Jesucristo, quien tú has enviado, que te conozcan. La vida eterna, lo que Jesucristo vino a darnos, es la felicidad en última instancia, y no la felicidad de la que tú y yo creemos de que Dios nos da lo que queremos, sino que Dios nos da lo que necesitamos para verdaderamente tener gozo, para verdaderamente tener paz, para verdaderamente vivir confiados y para verdaderamente vivir gozándonos del Dios aquí en esta vida, si bien en forma imperfecta, pero para ser perfecta en la eternidad, pero ciertamente para ir creciendo, porque eso es lo que va a producir en nosotros la capacidad de amar a los demás. Entonces Pablo aquí, fíjate, en este versículo dice, y lo leo de la NTV, dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, ¿no? Pero ¿cómo va él a poder, cómo nos está diciendo Pablo aquí que podemos poner en práctica la generosidad o ese mismo amor generoso que proviene de la fe? Bueno, dice, porque a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces Jesucristo, el Señor, y la palabra habla de que todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. En una de las cartas a los Corintios lo dice, me vino ahorita, no lo busqué, pero el punto es que Dios a la humanidad le dio todo lo que necesita para ser feliz, y se lo dio en Jesucristo. Y Jesucristo es como en forma, y lo digo reverentemente, es como un paquete, ¿no? Que ciertamente nos da la capacidad de no ir al infierno, pero nos da mucho más. Y tenemos ese paquete acá, y muchas veces lo que hacemos es que ponemos el paquete de un lado, y bueno, y me conformo con el hecho de simplemente no ir al infierno, y bueno, y sigo con mis idolatrías, y sigo con mis búsquedas de felicidad en otros lugares, en Bamba, que eso no es más que idolatría, y malgasto. Es como, yo me imagino a Dios viendo la situación y diciendo, wow, qué desperdicio, cuando en realidad nosotros deberíamos agarrar ese paquete, el paquete de Dios nos dio en Jesucristo, y abrirlo, indagar y aprender a disfrutar todo lo que Dios nos dio en ese paquete. De paso, en la medida que estaba meditando cómo iba a compartirles esto a ustedes, que no es nuevo, yo lo he compartido anteriormente, yo digo que ese paquete realmente no es un paquete así de este tamaño. Yo creo que ese paquete es un contenedor de 20 pies. ¿Cuál es el contenedor más grande? De 40 pies, o un barco completo de contenedores de 40 pies es lo que tenemos en Cristo Jesús, y es nuestra tarea, en la medida que vamos creciendo, de ir, indagar y ver qué es lo que el Señor verdaderamente nos dio. Mira, Colosenses 2:10 dice que ustedes, dice Pablo, ustedes están completos en Él. Y en Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. Eso es algo en pasado. En Cristo Dios ya nos dio todas las bendiciones espirituales en Cristo. Es cuestión de que tú y yo desechemos esta idea de que el cristianismo es simplemente para no ir al infierno, y ver exactamente, ok, Señor, ayúdame a crecer, a disfrutar todo lo que me diste en tu Hijo Jesucristo. Ok, bueno, versículo 7 dice, hermano, y aquí regreso nada más a la NBI, dice, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte en lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico, mira lo que dice aquí, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es la idea de Onésimo, pues, ¿no? Onésimo, digamos, era un esclavo de Filemón en Colosas, y bueno, probablemente decide escaparse, rompe cosas para escaparse, quizás se roba dinero, no sé, se robó algo y simplemente se escapó. Y de una manera u otra, años más tarde quizás, dio con el apóstol Pablo en Roma. Y Pablo, ¿no? Y en cierta forma yo me estaba tratando de imaginar esto, y no sé si probablemente sucedió en el mercado, porque Pablo a lo mejor todavía no estaba preso cuando lo consiguió, o probablemente sí ya estaba preso, y el amor de Onésimo simplemente lo pusieron preso por alguna marramucia o qué sé yo, y estaba en el mismo calabozo. Pero el punto es el siguiente, mira, Onésimo, que era esclavo y ahora estaba libre, yo puse aquí que mira que el libre
pero que todavía no conocía el perdón de los pecados, por ende todavía seguía preso a su conciencia sucia, todavía seguía preso a su pecado. Entonces, el libre preso conoce al preso libre, ¿no? Porque Onésimo, aunque ahora tiene libertad, sin embargo, Jesús dice que el que peca, y en Juan 8, el que peca es prisionero de su pecado, ¿no? Y veo que el libre, pero que continúa preso, se encuentra con el preso, pero que posee libertad. Mira, Onésimo aprende al ver a Pablo, sin lugar a dudas, que hay esclavitud en la libertad y que hay libertad en la esclavitud. En realidad todo depende de quién tú estás atado. ¿Ok? Mira, hay esclavitud en la libertad y hay libertad en la esclavitud. Medita al respecto. Mira, Jesús nos dice en el llamado que utilizamos en esta iglesia, y me parece a mí que es el llamado más poderoso del Señor en Mateo 11:28, donde dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, allá afuera tratando de hacerse felices ustedes mismos, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, es decir, átense a mí y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán que descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, mi señorío. Pablo en Romanos 1:1 se llama a sí mismo siervo de Cristo Jesús, y esa palabra siervo es doulos, que significa esclavo voluntario. Entonces, ciertamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos convertimos en sus esclavos. Eso es lo que significa ponerse carga con mi yugo. Eso es lo que significa decir que Jesucristo es Señor, ¿ok? Eso no es nada más una encantación para decir algo que se dice porque todo el mundo lo dice. La salvación es cuando tú confiesas que Jesús es Señor, en el sentido de que Jesús es tu Señor, de que Jesús es tu dueño. Tiene la implicación de que Jesús es el dueño de tu vida y tú ya no haces lo que te da la gana, tú haces lo que Jesucristo dice. Entonces, por eso que el Señor dice en Mateo, muchos me dicen, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Yo les digo que en ese día va a haber mucha gente que va a venir a mí, que Señor, Señor, y yo les voy a decir, apártense de mí, que nunca los conocí, nunca verdaderamente hubo una relación de Señor. Pero el punto es que Pablo sabe que el cristianismo es en cierta forma una forma de esclavitud, porque somos esclavos voluntarios. Jesucristo no fuerza a nadie, pero nos hacemos esclavos voluntarios de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es como en el matrimonio, ¿ok? El matrimonio, en un sentido muy palpable, es una forma de esclavitud, porque hasta que la muerte los separe, está atado a esta otra persona, ¿no? Pero el punto es que esa atadura, ese yugo que formas con esa otra persona puede ser de gran bendición o de gran miseria. ¿Cierto o falso? Todo depende de con quién estás atado. Porque en realidad, mira, la pregunta en esta vida no es si estás o no atado. Porque todos estamos atados a algo o a alguien. Sino a quién estás atado. A quién sirves. Mira, seguramente Onésimo vio que Pablo aunque estaba encadenado, era libre. Mientras que él, aunque ahora estaba libre de Filemón, todavía seguía atrapado a su propia conciencia culpable, a su propio pecado. Pero Pablo le presentó al liberador de almas, a Jesucristo, al único que puede liberar tu alma con el perdón de los pecados por fe en él y darte acceso a un amor que va más allá y que satisface más de cualquier cosa que este mundo tenga para ofrecer. ¿Ok? Bueno, ¿qué más vemos acá? Miren, el versículo 11 dice, en otro tiempo te era inútil. Y aquí yo me imagino que Pablo se le está alumbrando el ojo, porque el nombre Onésimo significa útil. Ese nombre Onésimo significa útil. Y Pablo en el versículo 11 le dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Mira. Te lo envío de vuelta. Cuando Onésimo le roba potencialmente, aunque no dice que robó, simplemente que se escapó, pero muy probable que le robó a Filemón y se escapa. Él no era cristiano. Eso es antes de Cristo, ¿verdad? Y hay mucha gente que te dice, no, pero si debías dinero en la tarjeta, eso fue antes de Cristo. No, eso, olvídate, eso se queda atrás, no pagues nada. Eso es antes de Cristo.
¿no? O si tienes, tú sabes la actitud de que, bueno, cualquier cosa que pasó antes de Cristo, eso ya queda ya en el pasado y olvídalo. Y en cierta forma tiene razón, Filipenses dice que miremos adelante y todo esto, pero no es, mira, es muy importante porque Pablo le indica a Onésimo que debe regresar a pagar sus deudas, a reconciliarse con sus acreedores. Y esto es algo, mira, lo que es la restitución en forma horizontal, Dios perdona por fe, pero si tenemos alguna deuda pendiente, horizontalmente, el que seamos salvos ahora no nos libera de nuestras deudas anteriores. Debemos ir, y sobre todo las deudas, fíjate, en Mateo 5:23 el Señor dice que por lo tanto, si están presentando su ofrenda en el altar y allí recuerdan que tu hermano tiene algo en contra tuya, olvídate de seguir orando y alabando y pretender que estás alabándome. Ya dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego, una vez que te hayas reconciliado, y fíjate que, bueno, Jesucristo utiliza este lenguaje muchas veces, él ni siquiera dice, y trata de reconciliarte, dice, y anda y reconcíliate con tu hermano, y luego que te hayas reconciliado, vuelve y presenta tu ofrenda. En otros lugares de la Escritura vemos que es hasta donde depende de ti, anda y trata de reconciliarte. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, dice Pablo, o mejor dicho, dice el Espíritu de Dios a través de Pablo. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Y esto incluye deudas antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Entonces, ciertamente es bueno, el Espíritu nos habla a todos y en lo que escuchamos esto, ciertamente el Espíritu alumbra algo y si hay algún tipo nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ser pacificadores y es el mensaje principal de todo esto. Y si sabemos de alguien y de algo en contra de nosotros, la obra, el comando es de ir y llamar y buscar reconciliación, que no debemos tener deudas pendientes con nadie. Eso habla de deudas materiales y eso habla también de deudas, tú sabes, interpersonales, de agresión o pedir perdón o tratar de declarar cualquier cosa. No podemos tener gente a la cual tenga algo en contra de nosotros y nosotros nos hayamos por lo menos pedido perdón. Ok, bueno, versículo 13, si continuamos aquí, dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como una persona y como hermano en el Señor. Y a veces uno te pregunta, oye, este tema de la esclavitud, ¿qué pasa con esto? Obviamente no es acorde al corazón de Dios y todos los abusos que hubo, porque yo no entiendo por qué Pablo no le dice simplemente a Onésimo, mira, ¿sabes qué? Eso de la esclavitud no es bíblico, o no es bíblico, no, la esclavitud no es acorde al corazón de Dios y simplemente libéralo. Pero mira, en cuanto al tema de la esclavitud, la confianza de Pablo estaba en el Señor. La confianza de Pablo estaba en el Señor. En el versículo 8, vimos hace poco, dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza o la autoridad suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Mira, el punto es este. Pablo no es un legalista con Filemón. Pablo no impone cambio en Filemón. Pablo confía que Dios liberaría o lidiaría, mejor dicho, con el corazón de Filemón. Lo repito, mira, Pablo no impone el cambio en Filemón. Pablo confiaba de que Dios iba a cambiar y obrar en el corazón de Filemón. Mira, la moralidad no se puede legislar. Y hay mucha gente, activistas cristianos que dirían, bueno, el problema es que las leyes, si ponemos leyes de que la gente X tiene que ser esto o lo otro, el punto es que la moralidad no se puede legislar. Y podemos ver eso desde el punto de vista político, como lo podemos ver también obviamente desde el punto de vista interpersonal, en cuanto a una actitud legalista, una relación legalista con Dios. No se puede legislar moralidad externamente con la ley. No se puede legislar moralidad externamente con la ley. Hay que confiar que el Espíritu de Dios cambie los corazones internamente. Repite, mira, no se puede legislar moralidad externamente con la ley. Hay que confiar que el Espíritu de Dios
cambie los corazones internamente. ¿Por qué? Si todo lo que tenemos es una adherencia a regulaciones externas, entonces es un rearreglo de tu miseria, es un rearreglo de nuestra maldad. Simplemente que lo estamos como que manteniendo en el corral, ¿verdad? Y ese no es el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es algo donde Dios no es simplemente que te rearregla tu vida, sino que la cambia completamente. Como que el trabajo es un trabajo de regeneración interna, un trabajo de corazón. Mira, el énfasis tiene que ser en el Evangelio, en la gracia de Dios, no en simple conformidad externa a la ley de Dios. El énfasis tiene que ser en el Evangelio, en la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios, que es lo único que tiene poder para cambiar el corazón humano. El problema con el legalismo, fíjate esto, es que muchas veces lo que hace es tratar de limpiar el pez antes de pescarlo. ¿No? Y hay muchos lugares donde, bueno, ¿por qué la gente no reacciona? Bueno, y vamos a ser más fuertes con las reglas que ponemos, y bueno, y llámalos, y está pendiente de que diezmen, está pendiente de que no forniquen, está pendiente de que no vean películas malas, está ahí, y es como que entonces, sinceramente, lo que estamos haciendo es, estamos tratando de disipular cabras. ¿Por qué no reaccionan al discipulado? Bueno, porque no son ovejas todavía, pues. Las verdaderas ovejas del Señor las disipula el Espíritu de Dios, no ningún pastor. ¿Okay? Es el Señor mismo el que hace su discipulado. Y vemos aquí, mira, tratar de cambiar, ¿qué es eso de tratar de limpiar el pez antes de pescarlo? Me encanta esa ilustración porque suena tonto, pero es muchas veces lo que hacemos, porque es tratar de cambiar a la gente antes de salvarla. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos realmente lo que es la salvación y creemos que la salvación es simplemente sentir algo diferente, no es confiar esperadamente la fe en Jesucristo que te habilita a saber que la ira de Dios no te va a tocar y habilitarte a tener una relación personal con Dios y poder conocer cada día más de ese amor. Ese es el verdadero. Y vemos aquí Pablo no empieza con, digamos, una campaña de abolición a la esclavitud, y sin embargo, sino que él confía en la obra de Dios, que Dios va a obrar, lidiar en el corazón de Filemón. Pero ¿sabes qué pasa? Que años más tarde, el verdadero cambio se produce cuando la gente está verdaderamente salva y tiene acceso y una relación personal con Dios. Y eventualmente, años más tarde, el Señor toca el corazón de William Wilderby, que se llama, que obró en Inglaterra, de Abraham Lincoln en los Estados Unidos, y eventualmente, ¿qué pasó? Creyentes, recibiendo guía del Señor, ven lo negativo de la esclavitud y el maltrato en el cual se había derivado, y eventualmente la esclavitud es abolida. Pero el que hace la obra es el Señor, no nuestros esfuerzos de tratar de legislar moralidad. Ok, versículo 17. De modo que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, dice, recíbelo como a mí mismo. Y el 18 dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y aquí, mira, en realidad, estos son los versículos centrales de esta epístola, de esta carta personal de Pablo a Filemón, y probablemente la razón por la cual fue incluida en el canon escritural. ¿Por qué? Mira, porque es una ilustración de la obra redentora de Jesucristo y es un ejemplo, y nos da un ejemplo muy claro para emular. Ilustración de la obra redentora de Jesucristo, porque dice en el versículo 17, recíbelo como a mí mismo. Y es bueno lo del Evangelio, de nuestra identificación con Cristo, lo que significa estar en Cristo, justicia imputada o atribuida. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando la palabra enseña que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, y nos identificamos con Él, entonces cuando Dios nos ve, no ve nuestra imperfección, sino que ve la perfección de Jesucristo. Es la justicia de Jesucristo imputada en nosotros. Efesios 1:6 dice que por su gracia Dios nos hizo aceptos o aceptados en el amado. Somos aceptados delante de Dios solo y únicamente gracias a Jesucristo, porque cuando nos presentamos en la presencia de Dios, nuestras imperfecciones están cubiertas, dice la palabra, con la perfección de Cristo, y por eso es que Dios nos permite en su presencia.
Y Pablo le dice aquí, recíbelo como a mí mismo. Seguramente, y además vemos aquí claramente que Pablo le dice, déjame recordarte que hasta me debes todo lo que tú eres. Ciertamente es de gran, Pablo tenía gran vara, por decirlo de una manera peruana, en la vida de Filemón. Y Pablo muy claramente ha podido decirle a Filemón, Filemón, simplemente regálame este preso, regálame este esclavo y yo lo libero. Pero Pablo está diciendo, no, recíbelo como si fuera yo. Y es, en cierta forma, lo que hace Jesucristo. Nos recibe, nos consigue en el mundo como esclavos fugitivos y nos limpia con el perdón de los pecados, con su gran amor, y nos envía de regreso a la presencia de Dios. Mira, versículo 18 dice que si te ha perjudicado o te debe algo, simplemente cárgalo a mi cuenta. Y eso es lo que es el Evangelio, la justicia de Dios, el nombre de Jesucristo. Cuando hablamos en el nombre de Jesucristo, somos salvos en el nombre de Jesucristo. Quiere decir, tú sabes que mis pecados han sido cargados a la cuenta de Jesucristo. Es como cuando vamos y cuando existía el fiado y éramos chiquitos y tu abuela o tu mamá tenían una cuenta con el abasto abajo y tú ibas y comprabas algo y le decías, mira, cárgaselo a la cuenta de mi mamá. O cárgaselo a la cuenta de mi papá. Bueno, ponlo en el nombre de Nilda. Bueno, Nilda no tenía ni un centavo, pero bueno, que mi mamá está aquí, échale broma. Pero si me explico, bueno, es cuando vamos a decir, son mis pecados, es la figura de que Jesucristo dice, y somos recibidos, cualquier pecado que tenga, cualquier deuda, cárgalo a mi cuenta. ¿Y cuánto dinero en gracia tiene Jesucristo? Infinito. Y por eso ¿por qué? Porque pagó con su vida perfecta y su sacrificio expiatorio en la cruz, y Él es el único que puede verdaderamente agarrar y decir, yo pago toda la deuda de fulanito, sutanito. Romanos 4:6 habla de esto para explicarles y vean el fundamento bíblico de lo que estoy diciendo. Dice, David dice a sí mismo, dice Pablo, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. Y dice, dichosos aquellos quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué? Porque lo puso en la cuenta de Jesucristo. Juan 19:30, Jesús cuando muere en la cruz, ¿qué dice? Consumado es. O sea que esa expresión consumado es una expresión de contabilidad. Cuando estamos sacando las cuentas, lo que se debe y el haber y el deber, las acreciones, las acreencias y los activos y pasivos, consumado es, cancelado por completo la deuda. Entonces, fíjate, en estos versículos, en esta epístola vemos a Pablo como una ilustración de la obra redentora de Cristo en esta situación, pero también es un ejemplo para que nosotros emulemos. Y aquí probablemente debemos estacionarnos un momentito y ver, mira, porque dice que cuando alguien peca en contra tuya, porque acuérdate esto, a nosotros nos encanta escuchar de que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ¿cierto o falso? No, pero la realidad es que Jesucristo no pagó solo por los tuyos. Primera de Juan 2:2 dice que Él pagó por los pecados del mundo. Entonces, cuando alguien peca en contra tuya, tú sientes que esa persona incurre en una deuda contigo. Es como si Jesucristo te dice, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y es de suma importancia que adoptemos esta perspectiva en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales, porque es donde está verdaderamente la libertad. Nosotros, por eso es que el Señor dice por todos los evangelios que perdonemos siempre. A Pablo le pregunta, a Pedro le responde, porque Pedro le pregunta en Mateo 18:21, dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si pega contra mí? Hasta 7 veces, probablemente Pedro creyendo que era bien generoso, y dice, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y el punto no es que multipliques, el punto es que te des cuenta de que, ¿hasta cuántas veces? Todas. ¿Por qué? Porque se está diciendo, mira, recíbelo como mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo amo a esa persona, yo pagué por sus transgresiones. De la misma manera que pagué por las tuyas y te amo a ti, a esa persona yo la amo. Y es donde hemos estado estudiando al final del Evangelio de Juan, que le dice a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, ama
a mis ovejas. Y realmente no sabemos quiénes son las ovejas del Señor, por eso tenemos que amar a todo el mundo. Ok, ya aquí para terminar, versículo 19 dice, yo, Pablo, le escribo de puño y letra, te lo pagaré, le dice. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado de tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel de Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Pero mira, para terminar acá, yo quería que viéramos esto, porque en esta epístola, en esta pequeña cartita que tenemos de personal de Pablo, a la cual tenemos acceso, vemos el corazón de Pablo, pero también vemos que hay tres personajes principales, ¿no? Onésimo, el que necesita pedir perdón, ¿no? Tenemos a Filemón, el que necesita perdonar, y tenemos a Pablo, el que intercede o procura la paz. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Y recuerdas de esto, porque en todo momento estamos uno o el otro. O eres Onésimo, el que necesita pedir perdón, o eres Filemón, el que necesita perdonar, o eres Pablo, una persona que está haciendo la obra de intercesión. El que intercede o que procura la paz. Onésimo, el que necesita pedir perdón por amor a Cristo. Filemón, el que necesita perdonar por amor a Cristo. O Pablo, el que intercede o procura la paz por amor a Cristo. ¿Quién eres? Y por lo general estamos ahí, bueno, estamos en todos lados. ¿Cuántas veces necesitamos pedir perdón? Y acordémonos de esta ilustración. Anda y reconcíliate. Pide perdón. O a lo mejor somos Filemón, nos sentimos que somos mejores que los demás y entonces nos enfocamos nada más en lo que nos han hecho a nosotros y más bien somos los que necesitamos perdonar. Y a veces no, a veces no tiene nada que ver con nosotros, pero vemos dos hermanos que están en trifulca o un matrimonio y tenemos, mira, Mateo 5:9 dice que bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra clara. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.